No puedes estar siempre en un estado de felicidad. La paz interior es ese estado que te permite sentirte bien contigo sin importar la circunstancia. ¿Qué límites me debo poner a mí o a las personas que me rodean para poder construir y llegar a ese lugar? Esta fórmula te va a permitir llegar a la paz interior independientemente de los retos que vengan en la vida. Esto es Reconecta Podcast, el lugar en donde reconectas con tu autenticidad y con tu paz interior. Quiero darte la bienvenida. Yo soy María Paula Ruiz y en este primer episodio quiero contarte de dónde surgió este podcast y por qué es tan importante para mí hablar de paz interior. No importa lo que hagas, si sientes paz interior, todo va a estar bien. En el momento en que empiezas a hacer las cosas por sentir que te valida otra persona o por sentir un reconocimiento externo o porque otras personas te digan que vas por buen camino, a lo mejor te pierdes un poco de esa conexión interior con lo que verdaderamente te apasiona, te hace sentir bien, te nutre, te inspira, y ahí nos perdemos en el camino. Entonces, en este podcast te voy a dar herramientas para que te sientas bien, reconectes con ese camino de paz interior, con tu autenticidad, y aprendas también a ser en un mundo donde nos exigen ser de una manera determinada, menos la propia, menos esa forma en la que de verdad deberíamos ser. Reconecta surgió también de la necesidad de yo misma encontrar un camino en el que me sintiera tranquila, plena, feliz, y en el que pudiera sentir que estaba alineada con mi proceso personal. Y es que de verdad que vivimos en un mundo en donde si no logras cosas a una determinada edad, si no te casaste, tuviste hijos o tienes tal sueldo o tal empleo o tal dinámica, entonces ya no sirves, ya no vales, ya no tienes mérito por otras cosas. Y hay tantas historias valiosas en el mundo como personas, hay tantos caminos posibles como seres humanos vivos, hay tantas realidades como personas vivas. Entonces, ¿qué sentido tiene que empecemos a vivir la vida que se supone correcta en vez de vivir esa vida que de verdad nos conecta y nos hace sentir bien? Entonces, en este primer episodio quiero que hablemos sobre lo que es la paz interior. Siempre cuando se habla de emociones o de sentires, podemos pensar que el objetivo puede llegar a ser ¿cuál? ¿No? La felicidad. Pero resulta que no puedes estar siempre en un estado de felicidad, porque hay momentos en tu vida que te generan felicidad, pero luego viene un reto que te puede generar una tristeza profunda o una dificultad, un miedo, una ansiedad, estrés, lo que sea. Las emociones en realidad todas hacen parte del camino como seres humanos, pero hay un estado que es la paz interior, que es ese estado que te permite sentirte bien contigo mismo, contigo misma, sin importar la circunstancia. Por eso en Reconecta lo que buscamos es sentir paz interior. Entonces yo he creado un mapa de ruta que nos permite llegar desde este lugar actual en donde de pronto sentimos que hay algo en la vida que no cuaja, que no tiene sentido, que no termina de ser coherente, a ese estado de paz interior sin importar las circunstancias. Y el primer paso para ello es algo a lo que yo le llamé la fórmula Reconecta. La fórmula Reconecta tiene 3 pasos. El primero es aceptar tu realidad actual como un punto de partida y tus limitaciones, porque la verdad es que no sirve de nada que sigas escuchando podcast, ni siquiera el mío, ni siquiera este, o que sigas estudiando tratando de encontrar un camino exitoso y maravilloso si al final del día no estás aceptando cuál es ese punto de partida desde el que te estás empezando a construir en ese crecimiento personal, porque estarías persiguiendo vidas ajenas del que está hablando en el podcast o del libro que leíste o del consejo que recibiste por ahí, pero no estarías viviendo esa vida que es correcta y adecuada para ti. Entonces, primero, acepta y reconoce tu realidad actual como un punto de partida. En esta realidad tienes unas limitaciones, tienes unos procesos, tienes unas facilidades y tienes unas dificultades. Ese reto te va a permitir, o esa claridad más bien, te va a permitir ir al segundo punto en donde hablamos ya de aprender a establecer límites y no negociables. Entonces, ok, sé que esta es mi realidad y que este es mi punto de partida, pero también sé que dentro de mi realidad y lo que yo soy hay 1, 2, 3, 4 cosas que podría hacer y me harían sentir mucho mejor, o que no quiero hacer o que no quiero para mí, y entonces aprendo a poner límites. Según eso que me haría sentir bien a mí o eso que yo quisiera construir en el futuro, ¿qué límites me debo poner a mí o a las personas que me rodean para poder construir y llegar a ese lugar? Y luego el tercer punto es aprender a tomar decisiones que honren tu esencia, tu autenticidad y que te generen paz interior, porque la vida no es en solitario, no solamente vas tú por la vida y ya, también tenemos que integrar a otras personas, otras dinámicas, no solo la propia, pero entonces desde esos límites y de esa realidad podemos ir caminando una vida en donde tomamos decisiones alineadas, donde nos sentimos bien con nosotros mismos, donde sentimos que vamos en un camino coherente con nuestra sensación individual de paz interior. Esta fórmula te va a empezar a permitir llegar
llegar a la paz interior independientemente de los retos que vengan en la vida. De hecho, en mi comunidad tengo un taller gratuito que se llama La Fórmula Reconecta y en la descripción del video te voy a dejar el link para que accedas, porque ahí profundizo, te hago unas preguntas para ayudarte a entender tu realidad actual, te hago unas preguntas para entender tus limitaciones y para ayudarte a tomar decisiones. Tiene un workbook súper bonito en el que vas a poder trabajar, entonces te dejo ese recurso si lo quieres aprovechar y quiero que continuemos hablando sobre el tema de la paz interior, porque mira, la vida está llena de retos y hay mucha gente aquí afuera en el mundo hablando de cómo nos debemos sentir o de cómo debe ser la vida, que habla de manifestación, que habla de conseguir tus objetivos, tus logros, tus metas, y eso está maravilloso. O sea, nada de eso es, digamos, verdad o mentira, pero al final, si tú no estás en paz interior, ¿de qué sirve? Y hay veces que la vida nos da la vuelta y quiero hablarte de mi papá, que de hecho hace un año largo, hace casi 2 años murió, y fíjate que mi papá era una persona referente para mí, es una persona referente para mí en mi vida, pero en el momento que tuvimos que vivir esa transición con él, fue un momento muy difícil para mí en el que yo tuve que, de verdad, confrontar muchas cosas y estar muy en mí, porque había decisiones que se tenían que tomar alrededor de lo que ocurría con su muerte. Y al final yo siento que lo único que me mantuvo a mí como que firme y en paz en esa situación fue saber que yo estaba haciendo lo que sentía correcto para mí, que yo estaba tomando decisiones coherentes con lo que yo previamente había hablado con él, que realmente me había encargado de construir una vida en donde yo me sentía bien conmigo misma. Y aunque esa situación frenó por casi 4 meses mi vida en el sentido laboral y en otros aspectos, pues yo estaba presente superando esa situación y viviendo ese proceso y no me sentía mal conmigo misma, pues porque sabía que estaba tomando decisiones alineadas y coherentes con lo que para mí era correcto. Y llegar a ese estado no es fácil, de hecho, no siempre yo siento que tengo como esa paz interior, hay momentos donde también dudo de mí misma, donde también me parece más difícil, en donde también me cuesta más trabajo, porque somos seres humanos, no somos perfectos y obviamente dentro de todo este proceso estamos atados al día a día y al presente para ver qué es lo que termina de resonar y termina de sentirse bien y en donde hay que cambiar de dirección y tomar otro tipo de decisiones. Pero lo más importante es que cuando tú entiendes de dónde viene tu decisión, si tú te das cuenta que viene de querer demostrar algo o que viene de querer que el otro no se sienta mal, al final no te vas a sentir en paz contigo mismo o contigo misma, porque vas a saber que tomaste esa decisión no por ti sino por el otro, y que por más que lo hayas hecho igual, a lo mejor a esa persona no le va a ser suficiente, o siempre va a esperar de ti eso, o siempre va a querer que des más, y pues termina siendo también muy agotador vivir un proceso como esos. Entonces, qué bonito poder decir, ok, yo hice lo que consideraba que era correcto y alineado conmigo mismo, qué bonito que yo pude de verdad honrarme, conectar con lo que yo soy y de verdad sentir que en medio de todo, del reto, de lo que sea, las cosas salieron bien. Y quiero decirte algo, este podcast no está aquí para mostrarte un camino perfecto y mucho menos vengo a decirte cómo debes vivir la vida. Lo que quiero es que tú empieces a crear ese propio camino de conexión y paz interior en donde tú te sientas bien contigo sin importar las circunstancias. Lo que quiero invitarte a que hagas es simplemente a que te des cuenta de que la vida tiene un montón de matices y todos son absolutamente válidos sin importar el proceso en el que estés. Siempre lo más importante es que decidas lo que te hace sentir en paz contigo mismo y en coherencia con lo que en ese momento se sentía bien para ti. Los seres humanos somos cambiantes, tenemos un montón de momentos que se presentan en la vida y nos obligan a cambiar de dirección, y eso también es absolutamente válido. Entonces, no te agobies si llega un momento en donde sientes que ya no eres la persona de antes o que ya no vas por el mismo camino de antes, porque eso puede pasar, eso está bien y no pasa nada que eso cambie. Lo más importante es que te sientas en conexión y alineación con lo que tú eres hoy. Y bueno, por último, en este podcast también te voy a contar mis propias experiencias, mis propios caminos, mis propios retos. Yo no soy una persona perfecta y aquí tengo un montón de historias para contarte, pero a la vez también todas mis experiencias y las herramientas en las que me he ido formando para poder darte a ti al menos un poquito de claridad frente a
algo que podría ser muy bonito y es vivir tu vida desde esa conexión profunda contigo mismo. No te doy fórmulas mágicas. Si estás buscando fórmulas mágicas para lograr X o Y, este no es el lugar, pero si quieres un espacio de simplemente reflexionar y conectar con tu verdad interior, este es el lugar para ti. Si estás buscando ese espacio de simplemente mirar hacia adentro y poder tomar decisiones coherentes con lo que te haría sentir a ti bien sin importar las circunstancias, entender que somos seres humanos que vivimos en un mundo lleno de dificultades, de procesos, pero que también la vida puede ser muy bonita si nos conectamos con nuestra paz interior, con nuestra claridad y desde esa individualidad vivimos el proceso. El mundo no es fácil, la vida no es fácil, siempre va a haber retos, siempre va a haber caos, crisis, momentos raros que nos reten y que nos hagan sentir de una u otra manera, eso siempre va a pasar, pero ¿cómo me sitúo yo en ese universo, en ese espacio que tengo a mi alrededor? ¿A qué decido ponerle atención? ¿Qué decido confrontar? ¿Qué decido revisar? ¿Qué decido evitar? Todo eso es algo que vamos a estar hablando durante este podcast. Cada episodio será diferente, un espacio de verdad también para mí, para conectar contigo, y me gustaría mucho leerte en mis comentarios de este video, saber qué te gustaría que hablemos también. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Chao, chao.